Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo café científico. Es un honor para mí ser su anfitrión el día de hoy. Mi nombre es Andrés Martínez Moscoso y esta es una iniciativa que lleva adelante la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca bajo una modalidad que se conoce como cafés científicos. En este caso es un café científico virtual, dadas las condiciones de la pandemia, y tiene un propósito lógico a nivel de las universidades, que es precisamente socializar y poner en base de la sociedad y sobre todo compartir los resultados de las investigaciones realizadas al interior de la Universidad de Cuenca. La Universidad de Cuenca, dentro de su compromiso con la sociedad, obviamente desarrolla investigaciones con pertinencia, y el día de hoy precisamente vamos a tratar un tema que creo que es muy interesante y sobre todo que va a permitir poner también en escena cómo la interdisciplinariedad puede ser realizada de manera efectiva y eficiente al tratar un tema tan interesante como la sostenibilidad, el reciclaje y la inclusión, y preguntarnos cuáles son estos nuevos retos para, entre comillas, una nueva normalidad. Les doy la bienvenida a los expositores del día de hoy, a Paul Vanegas y Dolores Sucochañay. Estimado Paul, estimada Loli, bienvenidos a este café. La idea, obviamente, simplemente les voy a dar unas indicaciones a nuestros asistentes. Les vamos a rogar mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras, y obviamente las ponencias que van a realizar nuestros expositores estarán cada uno entre ellos entre los 25 minutos, y después realizaremos una ronda de preguntas. Y esa ronda de preguntas les voy a rogar a los participantes que tengan dudas, las hagan llegar a través del chat, con el propósito de que en mi calidad de moderador poderlas reasignar a cada uno de los ponentes. No se olviden que esta sesión está siendo grabada y después lo compartiremos a través de los canales oficiales de la Universidad de Cuenca. Dentro de nuestra normativa y de manera particular de la Constitución del Ecuador, hay un aspecto fundamental en relación con los gobiernos autónomos descentralizados y de manera particular con los GATS municipales, que tienen una obligación de desarrollar programas que propicien reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos. Sin embargo, es interesante tener algunas cifras. Según la encuesta de INEC del año 2017, tan solo el 47% de los hogares del Ecuador realizan una práctica de clasificar sus residuos en la fuente, obviamente a través de la separación de plásticos, orgánicos, papel, cartón y vidrio. Y en el caso de la ciudad de Cuenca, que es de destacar, esta cifra llega al 53%. En el ámbito internacional, cada 17 de mayo nosotros celebramos el Día Mundial del Reciclaje, que desde el año 2015 la UNESCO lo fijó con el propósito de fomentar el adecuado tratamiento de los desechos sanitarios e industriales, así como reducir el calentamiento global y obviamente proteger al medio ambiente en sus hábitats urbanos y naturales. Por lo cual la idea es sensibilizar, y la Universidad de Cuenca en este sentido tiene algunos proyectos de investigación que trabajan al respecto, y de manera particular el de economía circular inclusiva, donde de manera particular nuestros ponentes del día de hoy, que nos acompañan tanto Loli cuanto Paul, nos van a mostrar una perspectiva bastante interesante de lo que está sucediendo, de los resultados que han tenido. El ingeniero Paul Vanegas, Paul, él es tiene un perfil, un background bastante interesante, y sobre todo le van a ver a él muy activo entre dos facetas. Una faceta desde la parte de los datos, de la parte de la información y tratamiento de las tecnologías de la información, pero también una faceta relacionada con el medio ambiente. En este sentido, es candidato a doctor por la KU Leuven para ingeniería, mientras que en la otra esquina está Dolores Loli Sucochañay, quien es PhD, en cambio, en el ámbito organizacional. Los dos son profesores de la Universidad de Cuenca. Yo les quiero dar la cordial bienvenida a cada uno de ellos. Si les parece correcto, tanto Paul como Loli, la idea sería trabajar cada uno con su tiempo asignado
y después de esto yo les realizaré las preguntas. Bienvenidos a Café Científico, siéntanse obviamente dentro de casa y sobre todo es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Andrés, por la bienvenida y por la introducción. También quisiera aprovechar el inicio de la charla para agradecer a la Dirección de Investigación encabezada por el doctor Mauricio Espinosa, quienes han generado esta iniciativa, y por supuesto al doctor Galo Carrillo, quien es el que coordina y el que ha motivado el que estos cafés científicos se den ahora de una nueva forma, ¿no? Una modalidad virtual, en la cual nosotros, los investigadores, podamos compartir en un lenguaje un poco más plano los esfuerzos que estamos realizando en investigación y podamos de alguna forma contar, devolver a la sociedad también algo de la información y de los análisis que estamos realizando en nuestra faceta de investigadores de la Universidad de Cuenca. El día de hoy quisiéramos hablar un poco de sostenibilidad, de reciclaje y de inclusión, y cómo eso está enlazado con los retos para la nueva normalidad que tienen cada uno de esos aspectos. Sostenibilidad es un concepto que todavía está en desarrollo, es un concepto que se está todavía construyendo, es algo que podemos decir que en ciertos aspectos todavía está vagamente definido. Y la primera parte de la presentación vamos a tratar de hacer una apuesta teórica de estos conceptos para luego poder encajarlos ya en los proyectos que estamos realizando y presentar algunos de los resultados que hemos obtenido. Y comenzando con esto, quisiera decir que, bueno, nosotros estamos aquí en el planeta Tierra y este planeta Tierra tiene unos recursos limitados. Y con estos recursos limitados nosotros tenemos que tratar de construir bienestar. Bienestar para nosotros, para esta generación actual y bienestar también para las futuras generaciones. En torno a esto, a este criterio de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones, manteniendo nuestro bienestar actual, gira el concepto de sostenibilidad. En la gráfica está nuestro planeta, delimitado con ciertas constraints, con ciertas limitantes en cuanto al uso de los recursos que tenemos. Y por otro lado, ustedes pueden apreciar que el año pasado, por ejemplo, si nosotros hacíamos unos cálculos, decíamos cuántos recursos hemos utilizado para poder llegar a tener nuestro estilo de vida, podemos decir que, bueno, esas son las conclusiones que se han sacado a nivel científico, alrededor de un poquito más de la mitad del año, el 29 de julio del año anterior, ya habíamos consumido todos los recursos que se suponía debíamos tener asignados para ese año como planeta, tomando en cuenta estas limitaciones que se tienen en los recursos. Esto va a continuar. Se prevé que la demanda de materia prima se duplique hasta el año 2060 y se triplique cuando estamos hablando de metales, que es uno de los materiales que más intensamente son extraídos de nuestra vida. Al mismo tiempo, esto está ligado, está acoplado, digamos, con más emisiones de gases de efecto invernadero y también con la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua. Por supuesto, todo esto tiene un enlace claro y fuerte con el desarrollo económico, ¿no? Este desarrollo económico está ligado a un mayor y cada vez más uso de recursos y es un poco entonces donde nos ponemos la pregunta, ¿no? ¿Es esto sustentable? ¿Estamos efectivamente reservando, precautelando los recursos para las futuras generaciones o no? En esta primera presentación vemos que no es así. Otro gráfico interesante que quisiera presentarles al inicio es un gráfico en el cual se muestran diferentes materiales, diferentes recursos del planeta y cómo van estos recursos a irse agotando si seguimos primero nuestro mismo ritmo de consumo o si podemos llegar a limitarlo al consumo actual. Ustedes pueden ver en la gráfica algunos materiales y también están, por supuesto, relacionados algunos de ellos con energía, otros relacionados con materiales que se necesitan para energías renovables y también para otras industrias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de petróleo, que es la primera barra que ustedes pueden ver en la parte superior de la gráfica, lo que nos indica es que alrededor del año 2050, bueno, 45, si seguimos el consumo actual, es decir, si no aumenta el consumo, alrededor del año 2045 ya tendríamos acabado esto. Y así lo mismo podemos ver para otros tipos de materiales. Por ejemplo, vemos que para el gas natural tenemos dos límites, algo que está cerca del 2050, si no seguimos incrementando el consumo, si lo mantenemos el consumo actual, y llegaría hasta un poco más allá del 2070 si llegamos a
a limitarlo. Igual para el uranio, igual para el indium, igual para los metales raros. En el zinc, en la plata, en el oro y en el cobre vemos que tenemos algunas cifras interesantes también, cercanas, alrededor del año 2025 es la primera, donde el zinc estaría ya acabándose si no llegamos a limitar este progresivo aumento del consumo de este metal, y un poco más del 2030 si lo paramos y lo limitamos y lo ponemos dentro de los límites de consumo actuales que tenemos. Esto es un poco nos dice, ¿no? Efectivamente, ¿estamos o no estamos preservando estos recursos naturales para las futuras generaciones? La gráfica en la parte superior lo que indica es que si alguien está nacido en el 2010, para el 2040, 2050, donde tal vez comience a tener familia, ya el petróleo no habrá, no existirá. Y cuando esté en su adolescencia o niñez, muchos de los metales que ahora dependemos para plantear soluciones tecnológicas, como la plata, el oro, el mismo cobre, estarán ya en peligro de acabarse, cerca de acabarse, o tal vez ya acabados. El único ejemplo aquí interesante que vale la pena tal vez mencionar en esta gráfica es el tema del oro, ¿no? Ustedes pueden ver que ahí la gráfica tiene una pequeña merma, es decir, la producción o la extracción de oro está mermando, ese es el patrón que se tiene. Sin embargo, esta disminución en la tasa de crecimiento del consumo de petróleo, de oro, no deja de tener un impacto. Alrededor del año 2030 se supone que estas reservas ya estarán terminadas por extracción. Claramente tenemos que tener algún cambio en nuestro patrón de consumo y en el enlace que se tiene ahora mismo entre el desarrollo, lo que tenemos como concepción de desarrollo, y el uso de recursos naturales del planeta. Dentro de esto, calzan entonces los conceptos de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, ¿no? El primer concepto, un concepto que fue planteado en el 87 por la Comisión Brundtland, que era esta comisión de las Naciones Unidas que se encargaba de plantear cuál va a ser nuestro futuro común, que es como se llamó este reporte liderado por la que en ese tiempo era la doctora Brundtland, que era primer ministra de Noruega, y decía que el desarrollo sostenible entonces es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Claramente aquí tenemos dos elementos: nuestro bienestar actual como sociedad y el bienestar de las futuras generaciones. Y debe haber un balance entre lo que nosotros podemos tener como bienestar ahora y cuánto comprometemos a las futuras generaciones. A esto le llamamos desarrollo sostenible, ¿sí? A poder tener un bienestar actual pensando en las futuras generaciones. La sostenibilidad, por otro lado, es un concepto un poco más difuso, más vago, diría yo. Y lo que pusimos aquí, la definición de Kuhlman en el 2010, que hace un análisis de algunos tipos de sustentabilidad que plantea y algunos diferentes acercamientos teóricos, y lo que nos indica es que la sostenibilidad puede definirse como un estado de las cosas en que la suma de recursos naturales y los creados por el ser humano se mantienen constantes en el futuro. Entonces ven aquí el elemento nuevo de la definición, nos dice que los recursos naturales y los creados por el ser humano deberían mantenerse en el futuro. Lo que él quiere decir detrás de esto es que estos recursos creados por el hombre de alguna forma pueden llegar a compensar los recursos naturales que estamos destruyendo. Y ese es un concepto interesante, ¿no? La idea de él es que podemos asegurar el bienestar de generaciones futuras no solamente con los recursos naturales, sino también con los recursos creados por el hombre a costa, a expensas de estos recursos naturales que estamos extrayendo y que estamos utilizando. Vamos a quedarnos con estos dos conceptos y vamos a pasar un poco a hablar de dos fuertes tendencias basadas en la definición anterior. No queríamos dejar pasar por alto esta diferencia entre sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil. En inglés hay una sola palabra para definir esto, que es sustainability, ¿no? Que algo sea sostenible. En español tenemos sostenibilidad y por otro lado tenemos sustentabilidad. Una de las preguntas que nos hemos hecho o que se nos ha hecho algunas veces es qué palabra utilizar. Nosotros usamos en nuestro grupo sostenibilidad por algunas razones, entre ellas porque creemos que define efectivamente lo que queremos hacer, mientras que sustentabilidad, primero, en el idioma español al parecer hay ciertas diferencias, es algo que se puede sustentar, es decir, que se puede explicar según la Real Academia de la Lengua y no estaría contando lo que nosotros queremos aplicar con sostenibilidad. Sin embargo, hay ciertos autores que definen sustentabilidad y sostenibilidad como lo que en inglés se define como strong sustainability and weak sustainability, es decir, como una sustentabilidad fuerte y una sustentabilidad débil.
Estos dos tipos de sustentabilidades o sostenibilidades son las que quisiera llegar a explicar aquí, ojalá de alguna manera sencilla, aunque tiene algunos conceptos teóricos detrás que pueden llegar a ser complejos. Está basado un poco en la definición de la diapositiva anterior. La sostenibilidad fuerte indica que nosotros deberíamos preservar los recursos casi que per se, es decir, los recursos naturales tienen que preservarse porque no los podemos sustituir por recursos o por artefactos creados por el hombre. ¿Sí? Hasta aquí pone ciertos límites, límites fuertes que dice la naturaleza y ciertos aspectos de la naturaleza, ciertos recursos naturales deben preservarse sin importar lo que nosotros hagamos luego con ellos. En cambio, la sustentabilidad débil dice no, nosotros sí podemos reemplazar ciertos recursos naturales por recursos creados por el hombre. El bienestar de las futuras generaciones no solamente va a depender de recursos naturales, sino también va a depender de recursos creados por el hombre, tecnología, cultura, intangibles que son creados por el hombre, y todo eso va a asegurar el bienestar de las futuras generaciones. Ejemplo, podría ser el petróleo. Nosotros decimos, bueno, el petróleo se va a agotar, como ustedes veían, teníamos algo como el 2040, 2050, sin embargo, no importa, porque con ese petróleo estamos generando tecnología nueva que puede llegar a crear nuevas fuentes de energía sin necesidad del petróleo. Es decir, para el 2040 ya todos tendremos paneles solares baratos y súper eficientes, ya no vamos a necesitar del petróleo, los carros serán eléctricos a través de energía solar que tengamos, y ese recurso de alguna forma ha estado subsanado, pues reemplazado por tecnología que logramos crear con la extracción de estos recursos iniciales. Suena bien. Una de las acotaciones que yo pudiera hacer aquí es que sí, pero ustedes se fijan, todo esto es antropocentrista, es decir, la sustentabilidad débil se centra en que el bienestar es solamente del ser humano, ¿no? Y que nosotros, que somos los que consumimos energía para nuestros vehículos, sí vamos a poder sustituir algunos recursos naturales para seguir con el bienestar que quisiéramos tener todos. Sin embargo, la pregunta sería, bueno, sí, pero ¿y qué pasa con las otras especies? ¿Qué pasa con la naturaleza per se? A lo mejor debemos preservar estos recursos, no por el bienestar humano, sino por su propia valía, no porque nos sirvan a nosotros como seres humanos, sino porque son recursos naturales del planeta per se. Esta discusión, una discusión que ha estado años a través del mundo científico, y esto ha guiado la generación de políticas públicas, ¿no? ¿Hasta dónde entonces debemos proteger ciertos aspectos como sostenibilidad fuerte? Es decir, no se pueden tocar simplemente, más allá de cuál vaya a ser el propósito, y hasta dónde deberíamos llegar a decir, sí, estos recursos del planeta sí los podemos tocar, y no vamos a afectar a las generaciones futuras porque vamos a reemplazarlos, luego vamos a crear un capital, si ustedes quieren, que luego podremos llegar a invertir para sustituir, para reemplazar a estos recursos naturales. Esa es una discusión interesante y a partir de esto se genera política pública y se generan también cómo nosotros podemos llegar a analizar qué mismo es el desarrollo sostenible que queremos y cómo lo podemos llegar a medir. Dentro de esto hay dos versiones de lo que es la sustentabilidad. La primera sustentabilidad que está en mi mano izquierda, en este caso es la que plantea las Naciones Unidas, de esa comisión en Brundtland, que salió en el 87, ellos hacen el triple bottom line, es decir, esta línea base triple, ¿no es cierto?, en donde dicen que lo que es sostenible debe ser algo que esté en el centro de este diagrama de Venn, en donde tenemos la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Y que nosotros debemos buscar justo esta coincidencia en algo que sea bueno socialmente, que económicamente sea viable y que no estemos causando impactos irremediables a la naturaleza. Es interesante esto, nosotros utilizamos esta, es una de las definiciones que las Naciones Unidas propone y en base a esto se genera política pública. Sin embargo, hay muchas críticas también con respecto a esto. Una es, por ejemplo, bueno, social y económico, ¿cuál es la diferencia? Podemos llegar efectivamente a diferenciar la parte social y económica, no están interligadas. Otras dicen es que al dividirlo en tres partes y no solamente en dos como ambiental y social, estamos dando mucho más peso a la generación actual, ¿no? Porque esta parte económica y social obviamente involucra a nuestra generación actual, a nuestro bienestar actual, y la parte ambiental, en cambio, tiene referencia a estas futuras generaciones, a preservar esto para las futuras generaciones. Entonces, al dividirlo en tres etapas, mucha gente dice, sí, pero estamos dando un peso exagerado a nuestro bienestar actual como sociedad, sin pensar en desmedro de las sociedades futuras. Es interesante y aquí hay algunos conceptos teóricos que vale la pena analizar. Otros autores proponen que esto de las Naciones Unidas, que es lo oficial, debería repensarse y tener algo como lo que está en el diagrama de la derecha, ¿no? En donde tenemos
límites planetarios, es decir, todo este desarrollo económico, socioeconómico, se da en ciertos límites en la naturaleza y eso es lo que nos va a enmarcar qué es lo que podemos o debemos hacer, sin comprometer, por supuesto, a las futuras generaciones. La parte social, que es esta equidad, este bienestar que queremos, lógicamente tiene interno, pero es como un componente, este factor económico, que es el que hace que podamos generar los recursos para poder tener un bienestar social. Entonces aquí vemos que es diferente, ¿no? Lo económico, si ustedes quieren, es un instrumento para tener un bienestar social que está delimitado dentro de los parámetros y las limitaciones del planeta en la parte ambiental. Si ustedes ven aquí, siempre hay los dos componentes, bienestar actual de la presente generación frente al bienestar de las futuras generaciones. ¿Y cómo podemos hacer un balance entre las dos y cómo podemos medir esto? Si vemos de esta forma, entonces la sostenibilidad es la meta hacia dónde queremos ir. El desarrollo sostenible es el camino, cómo vamos a hacer que esta sostenibilidad sea alcanzada. Y, por ejemplo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son el vehículo. ¿Cómo estamos entonces llegando allá? ¿Cuáles son estos instrumentos? Dentro de eso también podemos clasificar algunos conceptos que han estado de moda, que están de moda últimamente, como la economía circular. La economía circular nosotros le vemos como eso, como un medio para llegar a tener sostenibilidad. Es decir, se tiene que enmarcar entonces en todo lo que es sostenibilidad con esta discusión interesante entre las futuras y la actual generación y que tiene que calzar en el desarrollo sostenible. La economía circular es también un concepto que si bien tiene ya algunos años en el medio científico académico, también es un concepto, que está en construcción. Hay un artículo muy interesante, tiene un par de años y ha sido uno de los artículos más citados en los temas de sostenibilidad, en donde habla de los criterios, de los conceptos, del marco teórico y de qué trata la economía circular. En este artículo se analizan 114 definiciones de economía circular y se trata de analizar qué mismo trata la economía circular, cuáles son los principales aspectos. El mensaje que podemos captar aquí es que ustedes ven en la parte superior, las barras más largas están en reducir, reutilizar y reciclar. Es decir, la economía circular efectivamente tiene un fuerte, muy fuerte componente en el final de vida de los productos que tenemos, en cómo podemos llegar a optimizar, a mejorar este final de la vida, estos recursos que están en nuestros productos, cómo los podemos usar de una mejor manera. Si ustedes se fijan, algo también interesante, en la primera parte es una jerarquía de la gestión de residuos, ellos hablan de esto, tiene un fuerte componente entonces de la generación de residuos. La perspectiva sistémica también es otro de los elementos más importantes en estas 114 definiciones analizadas en este artículo científico, en donde quiere decir que no vemos solamente el fin de vida, o sea, no queremos solamente tratar y eliminar los residuos al final de la vida, sino que lo queremos hacer desde un inicio, desde cuando se crean los productos. Otro tema importante es la prosperidad económica, es decir, estamos pensando siempre en tener un nuevo modelo económico que esto lo haga factible. Ustedes pueden ver aquí una definición del 2017 de lo que es economía circular. Esto se da luego de este análisis. Este autor en el 2017, justamente después de un análisis de todas las definiciones, plantea una nueva definición. Y lo que él dice es efectivamente eso, que trata de la prevención y reducción de la generación de residuos a través del reuso, reciclaje y recuperación para crear una calidad ambiental y prosperidad económica. Los elementos que están en la tabla en la parte superior. Entonces, la economía circular trata de ayudar a la sostenibilidad a través de centrarse en la parte de la gestión de residuos adecuada. Con esto, se ha creado o ha ido evolucionando este concepto de la economía circular con este concepto macro de la sostenibilidad y tenemos 10 R's, ya no solamente 3 o 2 que se veían en los conceptos iniciales, y tenemos, por ejemplo, en la parte más alta de la jerarquía, esa es una jerarquía que va desde 0 hasta 9, siendo la parte superior las más importantes, las estrategias más importantes que deberíamos utilizar, la parte de rechazar. Tenemos algún producto que podemos no usar simplemente como cierto tipo de empaquetamiento, por ejemplo, no lo usamos, repensar cómo estamos usando nuestros productos, reducir, y después viene la prolongación de la vida útil, cómo podemos reparar, restaurar, remanufacturar algunos de los productos para alargar su vida útil, y finalmente en la parte de abajo solamente esta estrategia de desarrollo sostenible que estamos llamándole ahora economía circular está la parte de reciclar y de recuperar los materiales de los que están los productos. Ustedes se fijan entonces, el reciclaje calza dentro de la estrategia de economía circular en la parte más baja y esto como una contribución, como un medio para llegar al desarrollo sostenible. Para ubicar un poco qué es el reciclaje, el desarrollo sostenible y cómo nosotros le podemos abarcar esto teóricamente.
Dentro de lo que tiene que ver con reciclaje, quisiera brevemente tocar 3 conceptos. El reciclaje no es un reciclaje algo simple, plano, que podemos decir reciclamos o no reciclamos, y siempre está bien reciclar. Aquí vamos a hablar de 3 tipos de reciclaje, algo que se llama upcycling, reciclaje y downcycling. Upcycling quiere decir que los materiales que estamos haciendo, recuerden, reciclaje habla de materiales, estamos en la parte de abajo de la escala de la economía circular. Upcycling significa que los materiales que están en este producto lo vamos a usar para un producto en donde estemos utilizando y agregando valor a los materiales inicialmente puestos en un producto. Reciclaje significa que estamos reciclando un material y que este material lo vamos a tener en un circuito cerrado. Si eran botellas en un inicio, lo vamos a volver a hacer botellas. Y esto de aquí lo vamos a tener en el círculo tanto como podamos. Downcycling significa que nuestro producto, nuestro material de alta calidad, va luego a ser utilizado para aplicaciones que requieran que sean menos exigentes con la calidad de los materiales. Es decir, estamos bajando un poco, si quieren ustedes, la exigencia sobre los materiales. Y un ejemplo que está ahí, tenemos un papel de alta calidad. El siguiente paso es utilizarlo como papel copia, como algo que tiene menos características de brillo, de temas estéticos. Y finalmente, lo único que hacemos con este papel en un tercer reciclaje es hacer cartón. No nos importa mucho que se vea o no sea bonito, lo que queremos es que sostenga algo. Estos 3 elementos son interesantes al momento de hablar de reciclaje. Por supuesto, tenemos que tratar de hacer upcycling, de que los materiales se usen lo más posible, o por lo menos que se queden en el círculo lo más que se tenga haciendo reciclaje, y tratar de evitar lo más posible que se haga un downcycling. Tenemos, bueno, un ejemplo de algo que fue pensado para calentar y que estamos utilizando para algo de una mucha menor funcionalidad y exigencia. ¿Qué es lo que pasa con el reciclaje en el Ecuador? En el Ecuador se generan más o menos 4.5 millones de residuos al año, 75% son orgánicos, 25% el restante serían potencialmente reciclables. Reciclaje, básicamente, la mayor parte de él se hace gracias a nuestros recicladores de base. Tenemos una estimación de 20.000 personas que trabajan en este oficio en el país, de los cuales solamente el 8% están asociados, el resto son personas que trabajan, como hemos visto, en las calles. El 60% de esos recicladores son mujeres, muchas de ellas analfabetas, muchas de ellas madres solteras, jefes de hogar. Es la realidad un poco de nuestro sector de reciclaje aquí en el Ecuador. El reciclaje se da en gran medida, en mayor medida, gracias a los recicladores de base, y de los cuales alrededor del 60% son mujeres. ¿Qué materiales se reciclan? Principalmente plástico duro, chatarra, metales, cartón, vidrio. Estos son los materiales que se reciclan principalmente en el país. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto? Tenemos 2 preguntas básicas. ¿Qué implica la economía circular en América Latina? Es decir, cómo esta economía circular, estas ideas de optimizar el uso de materiales, tenerlos la mayor cantidad de tiempo en el sistema, puede aplicar en nuestra región, en donde tenemos recicladores de base, donde este reciclaje es la fuente de sustento de muchas personas y familias. Es lo mismo esto en la realidad europea o norteamericana. ¿Y cuál es el potencial de los recicladores de base para contribuir con iniciativas de economía circular? Pensando en la economía circular ya no solamente en este último eslabón del reciclaje, sino cómo podemos escalar a la jerarquía superior de la economía circular. Nuestro proyecto se centra en 2 casos de estudio, en Cuenca, donde tenemos algo más de 600,000 habitantes, algo como medio kilo por habitante por día generado de residuos, y también Puerto Viejo, donde tenemos una población de 316,000 habitantes y una producción de residuos mayor por habitante. Las realidades en los 2 países, en las 2 ciudades son muy diferentes. Aquí nosotros tenemos un tema de reciclaje con un relleno sanitario premiado y reconocido a nivel nacional e inclusive latinoamericano, y tenemos asociaciones que trabajan de la mano con el ENMAC. En Puerto Viejo, una realidad diferente, no tenemos un relleno sanitario, tenemos solamente un botadero de basura y gente que vive ahí. Este relleno ha sido clausurado muchas veces por el Ministerio del Ambiente por problemas técnicos. ¿Cuáles son nuestros casos de estudio en términos de materiales? El primero es plásticos de estas botellas para las bebidas, plásticos transparentes de bebidas de un solo uso, y también residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que nosotros queremos hacer entonces es analizar desde esta perspectiva ambiental, social y económica cómo podemos integrar a los recicladores de base en estrategias de economía circular. Esto de aquí, por supuesto, requiere un trabajo colaborativo. Un trabajo colaborativo involucra varios puntos de vista, diferentes perspectivas para solucionar un problema que le vemos que es real, ¿cierto? Un problema en donde queremos reciclar ambientalmente bien, que tenga un modelo sustentable, económicamente viable y que también socialmente tenga un impacto positivo.
Para eso necesitamos un grupo de diferentes profesionales. Miren ustedes en la parte de atrás, todo el equipo de trabajo de nuestro grupo, nuestro equipo de investigación del proyecto, donde tenemos diferentes áreas de conocimiento: antropología, derecho, economía, ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas, ingeniería química, sociología. Y dentro de esta perspectiva, yo ahora quisiera contar un poco más cómo se da ese trabajo multidisciplinario para poder llegar a resolver esos problemas. Y en esta parte, mi colega Loli es la que trabaja con la parte social. Quisiera darle el paso aquí a ella para que nos cuente cómo, en esta perspectiva de sustentabilidad y economía circular, estamos trabajando aspectos sociales para llegar a tener estrategias de economía circular, sí, pero que sean sustentables. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la DIUC, a la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca, por este espacio tan importante para poder contar y para sobre todo poder conversar, ¿no? Tal como dice, es un café, entonces yo espero que todos ustedes estén con su café ahí para poder conversar y compartir algo de lo que estamos haciendo dentro de la universidad. También, bueno, también quiero agradecer a Galito, que está detrás de la organización de todo este evento para que pueda ejecutarse toda la parte técnica, ¿no? Que ahora vamos a ver si funciona, porque voy a compartir mi pantalla y vamos a ver si todo sale adecuadamente. Entonces, por favor, Andrés o Paul, solo para que me confirmen que efectivamente se está compartiendo mi pantalla. En este momento se está compartiendo, Loli. Sí, y déjenme ahora ampliarle. ¿Sí? ¿Se ve ampliada? Estamos listos, sí. Perfectísimo, listo. Entonces, tal como ya les contó Paul, la idea del proyecto básicamente es poder hacer estas conexiones. Obviamente nosotros sabemos y estamos enfrentados a lo que se llaman los problemas complejos, los wicked problems, que básicamente lo que se quiere hacer es, mejor dicho, para tratarlos necesito yo poder hacer un abordaje desde diferentes ámbitos, desde diferentes aspectos, generar nuevas formas de visualizarle al problema para que ésta pueda realmente plantearse soluciones a estos problemas, ¿sí? A veces estábamos muy acostumbrados a trabajar con problemas simples, que yo les llamo, en donde la acción de un solo actor puede dar la solución. En este caso, cada vez más por toda la interacción y por toda la conexión a nivel local, global, y toda la interconexión de los actores, ahora ya no es tan fácil hacer eso. Ahora necesitamos que se pueda interactuar. Dentro de este marco, entonces, desde el área más social, estamos trabajando el análisis del reciclaje desde una perspectiva social. Existen algunas metodologías que, bueno, ahora no están explicadas todavía, son conceptos que ya los va a explicar más a profundidad Paul, pero básicamente la idea es que podamos, a nivel del aspecto social, analizar qué está pasando con el reciclaje. Y para eso tenemos algunas metodologías que se han desarrollado, de las cuales yo diría que las mayorías son todavía muy jóvenes, pero que obviamente hacen el intento de poder poner en un proceso metodológico de definir categorías, de definir indicadores, toda la subjetividad y toda la complejidad que conllevan los temas sociales, ¿no? Entonces, una de estas metodologías es el análisis de ciclo de vida social. Básicamente, esta es una metodología que lo que busca hacer es evaluar los impactos positivos y negativos de un proceso para producir un producto o para dar un servicio, pero lo interesante aquí es que se hace esta evaluación a lo largo del ciclo de vida. Es decir, desde cuando extraigo el material que necesito para
la producción de ese producto hasta el final, hasta cuando llego yo a hacer la disposición final del producto que ya se ha convertido en algún residuo. Es decir, hago una evaluación de absolutamente todo lo que sucede a lo largo de ese ciclo de vida. Eso es lo interesante de esta filosofía de Life Cycle Thinking, pensamiento de ciclo de vida, es decir, hacer todas estas conexiones. Entonces, esta metodología es una metodología muy jovencita que viene a complementar otras metodologías que son mucho más conocidas y han sido mucho más desarrolladas, como es la evaluación ambiental de ciclo de vida, la evaluación de costos de ciclo de vida, y esta viene a hacer el complemento, ¿no? Como mostraba Paul, los tres elementos que se analizan de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. Entonces, esta metodología lo que busca hacer básicamente es, como les decía, hacer esta evaluación, pero para poder generar, para poder identificar cuáles son las situaciones problemáticas que existen en este ciclo de vida de un producto, ¿no? Cuáles son los potenciales riesgos que están dándose y cuáles son obviamente también las oportunidades, porque hay que decirlo, esta metodología intenta hacer esta evaluación, ¿no? De lo positivo y lo negativo. ¿A través de qué se hace estos análisis? Pues a través de identificar los famosos hotspots, que básicamente son identificar cuál es la situación o cuál es el espacio en donde se están generando riesgos sociales, ¿sí? Entonces, la metodología busca identificar estos hotspots, estos puntos calientes en los ámbitos sociales, busca y nos ayuda a generar lo que se llama el social footprint, que es la huella social, que básicamente lo que busca es identificar cuáles son los impactos negativos y en dónde están los impactos negativos en este proceso, y el social handprint, que es encontrar en cambio dónde están los puntos positivos, los impactos positivos que una empresa o una organización ha desarrollado para tratar de cubrir algún impacto negativo que se ha estado desarrollando. Entonces, toda esta información, que de pronto ahorita puede parecer súper abstracta, luego me voy a mover hacia un ejemplo, porque ahí es mucho más claro. La idea es poder generar a través de esta metodología información, ¿para qué? Para algo que siempre estamos buscando desde la universidad con todas las investigaciones que hacemos. Es generar insumos para poder tomar decisiones realmente basadas en información, basadas en datos. Y que esas decisiones obviamente puedan luego ser llevadas a políticas públicas, ¿sí? Muchas veces las decisiones y las políticas públicas son definidas a veces por corazonadas que yo tengo porque leí en algún lado, porque vi algo en alguna revista. Y la idea es que más bien podamos, a través de este proyecto, generar información que sea útil para entender los aspectos sociales que muchas veces no son tan entendidos. Este de aquí, esta diapositiva, no me voy a demorar, es básicamente para decir que la metodología de análisis de ciclo de vida está basada en la Carta de Derechos Humanos, y obviamente tiene otros elementos, otros instrumentos en los cuales se da soporte, por ejemplo la ISO, los instrumentos, las guías para la sostenibilidad de las empresas, y últimamente también los ODS. Con toda esta información y con toda esta base teórica, digamos así, es como la base teórica epistemológica de la guía, se desarrolla esta metodología. ¿En qué consiste? Básicamente, la idea es que podamos evaluar, como les comentaba, a lo largo del proceso de todo el ciclo de vida, los impactos que se generan, los impactos positivos o negativos. Para hacer esta evaluación, la metodología lo que hace es trabajar con stakeholders, es decir, actores que son quienes experimentan, quienes viven, quienes definen cuáles son los impactos que están viviendo, cuáles son los impactos que están sintiendo. Entonces tenemos 5 actores con los cuales se trabaja para hacer la evaluación: los trabajadores, en el caso nuestro serían los recicladores,
la comunidad local, es decir, el espacio que está alrededor de donde esté asentada, ya sea la organización o el trabajador, los consumidores, la sociedad y todos los actores que estén involucrados en la cadena de valor de este producto, de este servicio. Que entonces aquí obviamente no están definidos porque va a depender de qué producto y de qué servicio yo esté evaluando. A estos actores, entonces, obviamente, para hacer la evaluación se identifican categorías de impacto. Estas son las categorías las más grandes, las más macro, ¿no? Entonces, evaluamos temas de derechos humanos, las condiciones laborales, salud y seguridad, patrimonio cultural, qué pasa con la gobernanza y qué pasa con las repercusiones socioeconómicas. Estas categorías de impacto luego son operacionalizadas en subcategorías y luego en indicadores. Como ejemplo, aquí sí ya vamos a explicar exactamente cómo funciona esta metodología. El ejemplo que estamos mostrándoles aquí es una evaluación de los impactos sociales de una granja lechera irlandesa. La idea es que se evaluó, ¿sí? El artículo de donde tomamos este ejemplo evalúa 4 categorías de actores: a los trabajadores, a la sociedad, a la comunidad local y a los stakeholders que están dentro de la cadena de valor. Se evaluaron 19 tópicos, 19 subcategorías de impacto, y los resultados, ya aquí viene todo el proceso de análisis, no vamos a entrar ahí. Los resultados fueron mostrados entre -1 a +1. Entonces, entre más cercano a 1, obviamente tenemos impactos más positivos, y entre más cercano a -1, los impactos son más negativos. Sí, y entonces aquí podemos visualizar, aquí alrededor ustedes ven las 19 subcategorías que fueron evaluadas. Aquí tenemos la muestra de los actores, qué tipo de actor estamos hablando, y lo que este paper encontró es súper interesante. Si nos fijamos cuáles son las categorías que están más cercanas a 1, que es donde están y donde se identificaron los impactos negativos, pues se encontraron aquí, ¿no? En la salud y la seguridad, en las condiciones de vida de salud y seguridad, la igualdad de oportunidades de trabajadores y las condiciones seguras y saludables para la comunidad, ¿sí? Las unas son para los trabajadores y la otra de acá es para la comunidad. Esto es importante porque a raíz de este estudio lo que hicieron fue poder generar programas de intervención en los cuales se pueda aportar a disminuir estos impactos negativos y obviamente tratar de hacer que en la siguiente evaluación se mueva este radar hacia espacios más positivos. ¿Cuál es la idea? Básicamente es entonces, voy a saltarme un poco esto de aquí porque quiero más bien llegar acá. La idea es que nosotros, a través de un proyecto que se está desarrollando con las Naciones Unidas, podamos hacer la evaluación del sistema de reciclaje que tenemos en la ciudad de Cuenca desde los aspectos sociales. Para eso, aquí tenemos algunos contactos con la gente de las Naciones Unidas y con el Social Alliance, y ya tuvimos una primera participación en el Steering Committee. Paul estuvo participando en la fase 1, donde se hizo la revisión de la guía, y luego se planteó en este gran proyecto que tiene las Naciones Unidas, se planteó una fase 2, en donde lo que se busca es implementar la actualización que se hizo en la fase 1 a la guía metodológica del análisis de ciclo de vida. Para esta fase 2, obviamente, se iban a seleccionar apenas 10 pilotos en los cuales se aplica esta metodología con toda la asesoría de la gente que está participando en el Steering Committee, y se tenía que hacer una aplicación. Entonces nosotros aplicamos a este llamamiento, y como ustedes ven, fuimos evaluados positivamente con el proyecto que presentamos, y estamos trabajando en lo que es el análisis de ciclo de vida social. Es interesante y a la vez también es un poco retador para nosotros, porque si ustedes se fijan, tenemos otras grandes empresas que están aquí también como pilotos,
lo interesante y creo que lo más rico que nosotros podemos aportar es hacer la evaluación de un servicio que se está brindando y de un servicio que es básicamente la recolección, el transporte, la clasificación y la comercialización que realizan nuestros recicladores. Nosotros lo vamos a, ya en términos metodológicos, vamos a trabajar con 1 tonelada de residuos reciclables dispuestos en las calles por parte de los recicladores del Cantón Cuenca, ¿sí? Para el año 2019. Bueno, ahora tenemos que revisar un poco eso. Con las nuevas condiciones de crisis tenemos que ver cuándo vamos a poder levantar los datos. El sistema tenemos que definir algunos límites. Vamos a trabajar con los 2 procesos. La mayoría de ustedes de pronto conocen cómo está el proceso de reciclaje aquí en Cuenca. Digamos, tenemos dos líneas. La bolsa azul, que se la lleva la EMAC y la pone en el centro de acopio, y ahí los recicladores de base hacen la clasificación, y el otro en donde directamente los recicladores lo toman de las aceras y van llevando, y ellos mismos en sus propias casas o de pronto en algún centro o en algún espacio clasifican y luego van y venden. Vamos a trabajar nosotros vamos a evaluar a 3 stakeholders, los trabajadores, la comunidad local, los niños. Vamos a trabajar con 22 subcategorías. Aquí están algunos ejemplos de las subcategorías con las cuales vamos a trabajar y vamos a evaluar 91 indicadores. Para esto ya hemos avanzado en lo que se llama el inventario de datos. Tenemos obviamente muchos datos que pueden ser levantados a través de información secundaria, que ya eso está levantado, pero tenemos un buen bloque de información primaria que tenemos que levantarla, porque lamentablemente no se posee ese tipo de información. Pero estamos obviamente esperando a ver qué pasa con esta situación para ver cuándo podemos hacer el levantamiento de datos. Y creo que hasta ahí la parte social. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Ahora le doy paso a Paul para que les cuente un poquito de lo que estamos haciendo en la parte ambiental. ¿Ya me confirman si está compartida la pantalla en este momento? Sí. Gracias. Efectivamente, Loli ha contado la parte social rápidamente. Lo que tenemos nosotros también es el otro componente, que es la parte ambiental. Igual, la parte ambiental tiene el mismo marco teórico que comentó Loli brevemente, Life Cycle Thinking, es decir, tomar en cuenta todos los pasos de la cadena de producción. Esto lo que hace es evitar que se puedan mover cargas de un lado al otro lado. Por decir un ejemplo, queremos evitar que el fin de vida, cuando lleguemos a descartar algo, esto tenga un impacto alto. Muy bien, vamos a poner muchísima más energía en la producción de nuevos materiales. Estamos realmente haciendo algo que tenga sentido en torno a la sostenibilidad, es decir, cuánta energía estamos poniendo en el inicio, en la producción, en la generación de este producto, para que al fin de vida esto de aquí pueda ser tratado más fácilmente. ¿Estamos compensando o estamos desequilibrando este balance? La idea del ciclo de vida es entonces tener en todos estos pasos, estas fases de la vida de un producto, una idea de los impactos y poder llegar a tomar todo esto en cuenta al rato de hacer una evaluación ambiental, económica o social. Otro de los elementos interesantes es este MFA, un Material Flow Analysis, un análisis de flujo de materiales, en los cuales vemos un sistema como algo donde tenemos entradas y salidas que se deben balancear. Con estas 2 ideas macro que estoy explicando rápidamente, brevemente, nosotros estamos tratando de hacer los análisis ambientales, sociales y económicos del sistema de reciclaje aquí en Cuenca, con los ejemplos que también Loli contó. El análisis ambiental en los residuos de aquí de Cuenca, estamos trabajando con identificar los principales generadores, ahí estamos utilizando algunas técnicas de clustering para hacer esto, identificación de los principales flujos de residuos. Queremos primero tener una visión global del sistema para luego poder hacer unos análisis un poco más específicos. Y en estos 2 casos de estudio estamos haciendo de ambos análisis de materiales, identificación de residuos generados, y estamos trabajando también con modelos de predicción para saber cuánto producimos, de qué tipos de desechos, y en base a esto poder generar estrategias de tratamiento adecuadas. Para los residuos orgánicos también estamos haciendo un flujo de materiales, es decir, estamos tomando grandes bloques
principalmente en nuestro caso de estudio de PET, que es este plástico transparente que se utiliza en las envases de bebidas, los residuos eléctricos y electrónicos, RAE, y también los residuos orgánicos por la cantidad de los residuos que esto involucra. Uno de los principales problemas que tenemos son los datos. No existen datos aquí a nivel nacional, local, de cuánto estamos generando, de qué tipos y de cuáles son los destinos de cada uno de estos flujos de esos materiales, estos flujos de materiales. Este es un reto que tenemos de investigación, tanto aquí a nivel local, yo diría que también a nivel regional. Uno de los proyectos paralelos que estamos desarrollando es la creación de una base de datos ambiental. Esta propuesta tiene como objetivo crear una base que nos permite evaluar impactos ambientales, ya no con datos de Suiza o de Holanda, sino con datos de aquí, de Cuenca, de Ecuador, y en base a esa información poder llegar a presentar alternativas que sean viables. Uno de los ejemplos que presentamos el año pasado es un análisis del potencial ambiental y económico que tiene el reciclaje de teléfonos celulares aquí en el Ecuador. Ustedes pueden ver en este gráfico dos dimensiones. En el eje Y está el valor económico en dólares y en el eje X está el valor de impacto ambiental en una medida que se llama milipuntos, que es justamente basado en estas tecnologías, en estas metodologías de ciclo de vida. Y podemos ver, por ejemplo, este punto pequeñito que está en el extremo superior derecho. AU significa oro, el tamaño de la esfera significa la cantidad de material que está en un teléfono celular, es muy poquito lo que hay en un teléfono celular. Sin embargo, el impacto ambiental que esto tiene, por eso está tan a la derecha, es altísimo, y el impacto económico que tiene con respecto al resto de materiales que podemos encontrar en un teléfono celular también es alto, porque está en la parte de arriba. Es decir, si nosotros fuéramos una empresa de reciclaje, fuéramos gobierno y quisiéramos decir, muy bien, queremos hacer un sistema sostenible de reciclaje, deberíamos pensar qué materiales tienen el mayor impacto ambiental y económico para hacer que esto funcione, que sea una contribución al medio ambiente, pero que también lo viabilice económicamente. Aquí, por supuesto, falta la dimensión social, pero a través de este tipo de análisis, nosotros queremos llegar a poder determinar estrategias y ojalá también que estas estrategias sean la base para la gestión y para la propuesta de políticas públicas. Otro de los elementos que estuvimos haciendo también es analizar. No hay datos, son descartados año a año. Lo que se hizo en base a un modelo de predicción utilizando la distribución normal como punto de inicio. Se trató de predecir el número de teléfonos que se descartan año a año. Es la línea que está en la parte de arriba del gráfico que estamos presentando. Entonces pueden ver que está alrededor del orden de los 2 millones en el año 2012 y esto va variando hasta algo como 2.07 en el 2017 y bueno, está cayendo en el 2018, que eran los datos que tenían corte 2018. La línea de abajo, línea inferior, es cuántos teléfonos están recolectando en cambio. Está por el orden de 300.000. Aquí hay una baja sustancial cuando cambia la ley, cuando cambia la reglamentación. Ya no está atado el número de teléfonos que uno puede importar al número de teléfonos que uno recolecta. Esto hace que las iniciativas de las empresas grandes nacionales de telefonía celular caiga y bajamos de 226.000 teléfonos más o menos a algo como 41.000 teléfonos. Aquí, por supuesto, se puede ver el impacto de la política pública en la recolección. Esto se hace con modelo de predicción, no voy a entrar en los detalles, pero si no tenemos estos datos, claramente no podemos estimar el impacto ambiental, social o económico que, por ejemplo, un sistema de reciclaje de teléfonos celulares funcionaría o tendría aquí en el Ecuador. Algo que hicimos también fue para Cuenca, un diagrama de flujo de materiales de los teléfonos celulares. Vemos que del 100% de los teléfonos tenemos una estimación inicial de que solamente el 5% son reparados, el 5% donados a un tercero, el 7% se va para los gestores nacionales de reciclaje, de tratamiento de residuos, en este caso para teléfonos celulares, y tenemos una inicial estimación de que alrededor del 83% de estos teléfonos, con recursos importantes, con oro, plata, pallado, cobre, están almacenados en los veladores de nuestras casas que no están siendo descartados. Eso solamente lo podemos saber si utilizamos estas técnicas de flujo de materiales, por ejemplo, y de elementos predictivos para saber cuantificar social, ambiental y económicamente lo que estamos teniendo en nuestras casas, en este caso, por ejemplo, con los teléfonos celulares. Otro de los papers que publicamos el año pasado hace relación con un modelo de predicción para la generación de línea blanca en el Ecuador, aquí en este caso utilizando inteligencia artificial, utilizando redes neuronales para poder llegar a predecir cuántos, en este caso, por ejemplo, refrigeradoras se están introduciendo al país en base a la información de las aduanas. Aquí analizamos más de 20 millones de datasets y con este modelo de predicción, luego a través de una distribución, puede llegar a saber la generación de estos electrodomésticos. ¿Y por qué era interesante esto? Porque queremos contribuir con el Ministerio del Ambiente para que ellos pongan la cuota de recolección que por ley debe tener el sector de línea blanca en el país.
tomo en base primero un modelo de predicción de cuánto se está importando, luego un modelo de predicción de cuánto esto va a dejar de ser útil, van a terminar su vida útil y van a ser desechados, y en base a eso tener un modelo de una tasa mínima que se deba de recuperar. Por supuesto, ¿qué podríamos hacer si tuviéramos datos? Este de aquí es un análisis, tuvimos la suerte de tener una profesora, Melanie Hout, haciendo una estancia de investigación en nuestro grupo aquí en la Universidad de Cuenca, y ella nos presentaba su investigación en Suiza. Con datos, en Suiza, en cambio, podemos generar no solamente ya estos modelos de predicción de cuántos desechos podemos llegar a tener, sino una vez analizado todas las vías de tratamiento al final de la vida, poder saber ambientalmente, por ejemplo, cuáles son las mejores opciones. Lo que se hizo en este gráfico que estoy presentando, que es un gráfico complejo y que demoró algunos años de investigación de Melanie poder sacar, es ver para 1 litro, en este caso de un líquido, que podría ser leche, podría ser agua o algo más divertido, cuál es el mejor empaque, tomando en cuenta los impactos en todo el ciclo de vida, no solamente en el fin de la vida, cuando hablamos de reciclar o no reciclar, por ejemplo. Intuitivamente, a lo mejor nosotros podemos decir, tal vez no sea la botella plástica, no sea esta funda plástica, sino sea la botella de vidrio, porque sabemos que eso se puede reciclar y volver a usar en una botella. Lamentablemente, para el esquema de Suiza, esto no es verdad. Tomamos ambientales de todo el ciclo de vida de estos 3 diversos tipos de empaquetamiento, vemos que la mejor forma de trasladar, de transportar y de mantener 1 litro de leche, en este caso, pongamos el ejemplo, es esta funda. ¿Por qué no la botella? Se vende también leche en botellas en algunos supermercados nacionales o a nivel mundial, porque el impacto ambiental del fin de vida puede ser que efectivamente sea un poco menor, pero el transporte de esto, al ser mucho más pesado que las 2 opciones en plástico, hacen que este peso y el transporte de toda la logística hasta llegar a la casa, hasta llegar a los supermercados, de la distribución, etcétera, etcétera, sea más alto si tomamos en cuenta todo el impacto del ciclo de vida y no solamente el impacto del fin de vida. También la botella es algo que se rompe fácilmente, tenemos pérdidas y el transporte debe tener mayores cuidados. Esto de aquí puede ser antiintuitivo, contraintuitivo. Si ustedes dirían aquí, eliminemos todas las botellas plásticas porque eso es lo que está contaminando, efectivamente, el fin de vida es un problema, pero tenemos que analizarlo en toda su magnitud, alrededor de todo el ciclo de vida, desde la producción, el consumo y el descarte de este producto para poder llegar a estar seguros. Esto es para la realidad suiza. ¿Qué pasará en el Ecuador? No sabemos, no tenemos los datos de los impactos ambientales. Y eso es lo que estamos trabajando fuertemente en nuestro grupo por poder llegar a obtenerlos. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a esto, ojalá se puedan llegar entonces a establecer políticas públicas nacionales, ya basados en evidencias, en análisis técnicos que nos dicen en todo el ciclo de vida cuáles son las mejores opciones para, por ejemplo, en este caso, poder transportar 1 litro de leche, puede ser o de líquido en general, y no tener decisiones o no promulgar ordenanzas intuitivamente. ¿Sí? Esto de aquí, por ejemplo, en Suiza ha servido para que el gobierno tenga una nueva perspectiva de cuáles son los mejores y han establecido inclusive algunas métricas en base a este trabajo de investigación de la colega para el sistema de reciclaje en Suiza, que, ojo, es uno de los más eficientes a nivel mundial. Creo que el más eficiente. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces, luego de los análisis ambientales, es querer llegar a plantear soluciones reales que puedan llegar a implementar todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. La parte ambiental, la parte económica y la parte, por supuesto, social. Estamos encaminados ahora en la propuesta de un proyecto de investigación para el gobierno suizo, en el cual tratamos de juntar todo lo que hemos venido aprendiendo del proyecto de economía circular inclusiva. Estamos planteando un espacio de trabajo colaborativo con los recicladores para que ya no solamente separen y seleccionen materiales, sino que puedan llegar a dar soluciones que están más arriba para la economía circular. Reparar, reacondicionar, sacar componentes para repuestos, en este caso, como caso de estudio, para equipos eléctricos y electrónicos, en donde queremos hacer primero diseño participativo de las soluciones, queremos llegar a hacer también una aplicación de monitoreo del sistema y queremos llegar a tener impactos ambientales y sociales. Tenemos otro proyecto también conjunto grande que quisiera que brevemente Loli nuevamente pueda contar. Muchas gracias, Paul. Serían ya las conclusiones y después pasaríamos a atender algunas preguntas que tenemos por parte de nuestra asistencia. Muchas gracias. Perfecto. El tiempo siempre es ingrato.
Listo, allí está compartida. Andrés, confirmemos eso antes de que empiece a hablar, ¿sí? Sí, está compartido. Perfecto. Bueno, todos estos elementos que les hemos ido contando conjuntamente con Paul, obviamente la idea es poder generar conocimiento por un lado, conocimiento que sea generado desde nuestras propias realidades, con nuestros propios actores, pero a la vez también la idea es poder aportar a la generación y a la solución de los problemas, ¿sí? Esperamos que con el proyecto que les contó Paul podamos hacer y aportar algo más. Y desde la academia también creemos, obviamente nosotros somos un departamento de investigación dentro de la Universidad de Cuenca, que lo que busca también es la parte de la formación, ¿no? Y formar gente, formar profesionales que puedan discutir, que puedan trabajar y que puedan implementar estos tipos de temáticas. Por eso estamos armando un proyecto de maestría que está en ya la fase final de elaboración. Estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias Económicas y el departamento para poder desarrollar esta maestría que es en Desarrollo Sostenible y Economía Circular. La idea es que pueda tener 2 menciones que si bien nosotros teóricamente sabemos que, y hemos expuesto que la idea es que haya esta interrelación, pero obviamente a nivel académico también tenemos que ir delimitando las especializaciones de cada una de las menciones. La una va a ser en evaluación ambiental y social, donde se pretende que se trabaje y se estudie todos los temas de análisis de ciclo de vida, ambiental, social, económico, y el otro está más orientado a la gestión e innovación empresarial. ¿Por qué? Porque obviamente los temas de desarrollo sostenible y los temas de economía circular tienen que tener un impacto, tienen que poder desarrollarse en la realidad y poder generar alternativas, en este caso de negocios, que puedan ser implementadas en nuestra sociedad. ¿Sí? Ese es el proyecto, ya cuando lo tengamos aprobado, pues lo daremos a conocer ya con mayores detalles. Un elemento adicional que queremos obviamente contarles, y es la última parte ya para terminar, es el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? ¿Qué está sucediendo con los temas de reciclaje en la emergencia sanitaria? Pues en toda la revisión y todos los análisis que hemos estado haciendo con el equipo, hemos visto que obviamente hay un cambio en los patrones de consumo súper fuertes. Obviamente todos estamos pidiendo cosas que lleguen hasta nuestra casa. Eso implica que hay mucho material que está siendo usado para empacar. Si estamos pidiendo comida a domicilio, está viniendo entonces en los recipientes que son descartables, y eso ha generado que se incremente mucho los residuos. Por otro lado, tenemos obviamente el uso generalizado de estos equipos de protección personal. Entonces tenemos mascarillas, guantes, la misma ropa, que alguna de ellas descartable, lo cual sigue generando residuos. Las botellas de plástico ahora para todo lo que es alcohol y gel, obviamente un uso súper masivo. Los plásticos de un solo uso, que ya les había comentado. Básicamente todos estos cambios en estos patrones de consumo lo que hacen es que en lugar de ir por el camino que habíamos estado trabajando de reducción a estos tipos de residuos, pues más bien ahora es algo de uso generalizado. Ha habido un estrés test que le decimos que básicamente ya no se está haciendo mayores campañas para limitar ese uso. Y obviamente con todo esto generación, este incremento de los residuos, también tenemos por el otro lado que los sistemas de reciclaje, no solo aquí en Cuenca ni en el Ecuador, sino a nivel de América Latina y el mundo, están paralizados. Y no solo los procesos de reciclaje, de los recicladores de base, de los procesos más informales que se desarrollan a pie de vereda, sino también el proceso de reciclaje formal. Es decir, en algún análisis que revisábamos, por ejemplo, los residuos que
han sido catalogados como reciclables no están yendo a la zona de reciclaje, sino están yendo al relleno directamente por el peligro de contaminación. Es decir, como no sabemos cómo están esos residuos, si tienen algún tipo de virus que podría ser contaminante, entonces lo que se está haciendo es enviar directamente al relleno o al lugar donde se dispone la basura. Esas son políticas generales que han tomado en los distintos países. Además de este cambio de consumo, tenemos que la separación, que de por sí no es que haya sido muy buena, ni que hayamos tenido las mejores prácticas todavía, pero se está disminuyendo estas actividades, es decir, estamos separando cada vez menos. Y como les decía ahí también, si ustedes ven, eso tiene un sentido, tiene una razón porque pueden ser elementos contaminantes. Y si ustedes recuerdan, cuando fue el 19 de mayo salió la noticia de que 30 obreros, 30 trabajadores de la empresa EMAC están contagiados con COVID-19. Entonces, el peligro es latente en los residuos que se están manejando, ya sean los normales o los de reciclaje. Pero ¿esto qué implica? Implica que tenemos obviamente, en el momento en que se paralizan los procesos y los sistemas de reciclaje, tenemos un impacto directo en las condiciones de vida de nuestros recicladores. Muchos de ellos, recicladores y recicladoras, ¿no? Muchos de ellos obviamente están dejando de percibir sus ingresos porque el ingreso que tenían provenía básicamente de esa actividad. Se han hecho algunas actividades para paliar y para dar algún soporte. Se han entregado por parte de instituciones públicas y privadas algunos kits de ayuda. Se han entregado algunos materiales de desinfectantes, mascarillas. Sin embargo, aquí también hay que tomar en cuenta que debido a toda la crisis económica es súper difícil poder generar recursos y poder sacar recursos para poder comprar materiales y para poderles proporcionar a ellos. Lo que ocasiona esto, obviamente, es que ahora ya estén empezando a reactivarse, ¿sí? Es más, en el equipo del proyecto nos pasamos algunas fotos en donde ya encontrábamos, y la que ustedes están viendo aquí, y encontramos, esta foto es de hace 3 días, en donde los recicladores ya están yendo a recoger. Y eso, obviamente, insisto, es un peligro que todavía está ahí. Además de eso, como todas las fábricas y toda la producción generalizada está parada, entonces obviamente hay una desaceleración comercial, pero además hay una baja demanda de plásticos, ¿sí? Igual de textiles y de papel, que antes se demandaba mucho desde los flujos que se reciclan, ahora obviamente están paralizadas. Tenemos algunas empresas acá que trabajan con ciertos materiales, por ejemplo, materiales de residuos eléctricos y electrónicos que simplemente decidieron no están recibiendo, no se está comercializando esos materiales. ¿Por qué? Porque la empresa está paralizada. Entonces, con esto lo que hemos hecho es aquí trabajar una lluvia de ideas, obviamente, de cuáles son los retos y qué es posible proponer, qué creemos que se puede empezar a trabajar y a pensar y a repensar también, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta crisis que estamos viviendo es una crisis que todavía tiene muchísima incertidumbre, que todavía no sabemos exactamente cómo podemos afrontarlas adecuadamente. Por ejemplo, si ustedes revisan los datos que se dan sobre cuánto tiempo vive el virus en los distintos materiales, pues se va modificando en función de los datos y la investigación que se sigue realizando. Entonces, todavía los protocolos que se están realizando, los protocolos que armamos para poder hacer una reactivación segura, todavía tienen que ser repensados y rearmados. Bueno, obviamente lo primero que estamos aquí planteando es, tenemos que regresar y tenemos que volver a pensar y tenemos que volver a discutir y a tratar de interiorizar el hecho de que tenemos que disminuir el tema de consumo y tenemos que hacer separación en la fuente. Ese es el reto de toda la ciudadanía, de todos nosotros. Luego, obviamente, el reto ya para el tema de los recicladores es cómo aseguramos, cómo garantizamos que ellos puedan hacer un trabajo seguro, cómo garantizamos que podamos hacer trazabilidad
ante el COVID cuando los recicladores empiecen a activarse en sus tareas. Y lo otro también, que tiene que ver obviamente con algo más global, es cómo garantizamos la transparencia de la información y el uso adecuado de los recursos que tenemos. Esos son retos que tenemos ahora, en este momento tenemos que estarlos afrontando. ¿Qué es lo que viene para después? ¿Cómo mejoramos la capacidad de respuesta ante emergencias similares? Okay, antes no teníamos siquiera en la cabeza, no pensábamos que algo como esto podía ser, que íbamos a estar más de 70 días encerrados en las casas, que todo se iba a paralizar, pero este es un momento, esta es una experiencia que nos puede generar bastantes aprendizajes. Y lo otro, obviamente en el post hay un reto del tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Y de la seguridad social en general. Con todos los puestos de trabajo que se han perdido, va a ser bastante probable o el potencial que muchas más personas empiecen a realizar actividades de reciclaje es muy, muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estamos en crisis, ¿no? Y tenemos que buscar alguna actividad que nos genere algo de ingreso. Tenemos que pensar en cómo garantizar seguridad alimentaria a todos los individuos, a nuestra sociedad, y eso conlleva pensar y repensar muchas cosas. Tenemos obviamente que mejorar las condiciones laborales del sector informal, y tenemos que pensar en cómo el sector del reciclaje puede ser más rentable. Ante eso, ¿qué estrategias obviamente queremos plantear aquí? La idea es que ante el hecho de qué hacer con los residuos, pues una primera estrategia que cada uno de nosotros podemos hacer en nuestras casas, en nuestros hogares, es separar y almacenar, al menos temporalmente, ¿sí? Se recomiendan en algunos manuales que usted antes de que saque la basura o antes de que entregue el reciclaje a los recicladores, espere al menos 72 horas guardado en su casa los materiales reciclables. Podemos también usar tenemos que desarrollar protocolos y guías para los recicladores para que puedan y puedan regresar de una forma más segura. Tenemos que realizar campañas de comunicación y educación. Hay herramientas súper interesantes y ahora que el tema virtual está tan en boga, pues tenemos que también trabajar con eso para reactivar este sector. Hay una app que se llama Recibesi, que es muy interesante, con la cual yo puedo conectarme y puedo inscribir a un reciclador conocido y con el cual yo puedo comunicarme y llamarle cada vez que yo tenga ya un cierto volumen de material reciclable para entregarle directamente. Con eso aseguro que ni el reciclador tenga que estar yendo de casa en casa, y con eso yo también me corresponsabilizo de que los residuos reciclables. Estimada Loli, no sé si vamos concluyendo, tal vez porque tenemos ya algunas preguntas y el tiempo nos juega mal. Sí, no quiero dejar a las personas que están haciéndonos las consultas. Sí, Andrés. El apoyo económico, la asistencia humanitaria, tenemos que obviamente fortalecer la parte de la asociatividad. Tenemos que pensar en marcos regulatorios que ayuden y fortalezcan los procesos de reciclaje, los incentivos que vamos a necesitar para este sector. Y obviamente le dejamos para el final el tema de la promoción de la economía circular como una estrategia que incluye el hecho de gestionar adecuadamente los recursos, pero además que pueda generar espacios de trabajo y pueda garantizar algunas condiciones sociales adecuadas para los individuos y los recicladores específicamente. Eso es, Andrés, ahora sí. Listo. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias y disculpen la interrupción. Sin embargo, la idea de este café es obviamente interactuar y sobre todo también escuchar las propuestas y las preguntas que hacen nuestros participantes el día de hoy. Yo creo que el trabajo y sobre todo la exposición que ha hecho de manera coordinada tanto Paul como Loli ha sido interesante. Yo creo que nos deja una experiencia bastante positiva, sobre todo con experiencias aprendidas y conceptos que nos permiten diferenciar dos cosas. Primero, tener claro cuáles son los conceptos y sobre todo desde el punto de vista
si ustedes quieren, de la línea base de la sostenibilidad, que creo que es muy importante. A veces utilizamos los términos sin ver realmente su contenido. En segundo lugar, también el tema de la economía circular, y para podernos centrar, y los interesantes casos que por obvias razones nos han contado, y sobre todo sus proyectos que sin duda tienen pertinencia y no son simplemente llevados desde un punto de vista 100% científico en relación con la sociedad. Hay algunas preguntas por parte de nuestros participantes. Yo le voy a pedir a Paul y a Loli que las respuestas sean lo más cortas posibles con el propósito de tener la mayor posibilidad de contestarles. Voy a hacerte 2 preguntas, Paul, y 2 preguntas, Loli, y enseguida vamos pasando con las siguientes. En primer lugar, Ruth Clavijo pregunta, entiendo que es para Paul, porque por obvias razones era durante tu participación, dice, considerando que en la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible se indica que la Tierra no tiene un cordón umbilical y que estos recursos son limitados, ¿cómo podemos desarrollar sostenibilidad en un espacio donde compartimos los recursos? ¿Sí? En este caso, se pone obviamente las cifras en este caso, entre 9 y 10 millones de personas, y todos convencidos de tener derecho al desarrollo y garantías básicas de estos derechos. Y la segunda, de Marlon Espinosa, dice de qué forma el reciclaje puede generar un mecanismo empresarial de conexión ecoeficiente entre las empresas públicas y los gestores de materiales reciclados y las empresas privadas. Y para Loli, de manera particular, Cintia Sánchez dice si se piensa dentro de los proyectos de investigación ampliar a otros materiales, y Carlos Díaz hace una referencia específica a de qué manera, si bien es cierto, los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados, la norma señala que son los llamados a facilitar la ejecución de programas de reciclaje, cómo de manera particular la empresa privada y de manera particular los recicladores de base podrían de manera específica integrarse en este sistema, cómo estimular y retribuir al sistema, y cuál es de esta manera políticas que se podría generar por parte de los gobiernos locales. Hasta aquí estas preguntas, les ruego concreción y después vamos a las siguientes. Muchas gracias, Andrés, por las preguntas. Bueno, voy a tratar de responder. Si es que tengo alguna consulta, te la hago, Andrés. La primera, entiendo, de Ruth era relacionada a cómo podemos llegar a hacer este balance entre los recursos y la cantidad de personas que toman. Hay algunas fórmulas de cómo se calcula el impacto sobre el planeta. Una de ellas indica efectivamente que una de las variables es el número de personas en el planeta. Pero la otra variable, por supuesto, es la calidad de vida, los recursos que necesitamos para asegurar una calidad de vida. Pues aquí hay 2 estrategias. La economía circular, por un lado, plantea la optimización de recursos, ¿sí? La optimización de recursos desde la producción. Aquí hablamos de ecodiseño, es decir, cómo hacemos más eficiente la fabricación de productos. También pasa por el hecho de después, una vez que está en los productos en el camino, de poder usar la mayor cantidad de tiempo, es decir, no cambiar de celular cada 6 meses. ¿Por qué no podemos pensar en un celular que dure toda la vida? Un celular que simplemente se pueda ir adaptando y que sea modularmente construido para ir cambiando piezas, y que solamente las que se dañen o las que dejen de funcionar de acuerdo a las características sean reemplazadas, y no todo el celular. Hay algunas alternativas planteadas en esta línea, justamente para celulares. Blockphone es una alternativa que se planteó, si no estoy mal, en Holanda en el 2014. La idea era tener una línea, una placa base conductora, y sobre eso ir pegando los diferentes componentes. Ese era básicamente un teléfono que duraba para siempre, ¿sí? Esas son las estrategias de la economía circular. Sin embargo, está claro que solamente haciendo eso no vamos a poder conseguir una eficiencia total de recursos. Necesitamos cambiar nuestros patrones de consumo. Esa es la primera R que mostré de la economía circular. Necesitamos cambiar las necesidades que tenemos. Claramente, si todo el mundo quiere los 9.000 millones, que en el futuro se ha proyectado, los 7.000 y algo que somos ahora, tener la misma calidad de vida que se tiene un norteamericano promedio, que tiene tal vez un par de carros, donde viaja mucho por vehículo, donde hace transporte aéreo frecuente, donde tiene una casa con calefacción y con sistemas de enfriamiento, y queremos dar eso para los 9 millones, no hay recursos en el planeta que alcance para todo eso. Tenemos que repensar también qué significa bienestar para nosotros, cambiar estos patrones de consumo que son los que guían a la sociedad del momento, y yo creo que ahí está el reto, ¿no? Es el principal reto.
Otro de los factores interesantes es estas ideas alternativas al desarrollo, ¿no es cierto? Loli no comentó acerca de eso, pero en uno de nuestros análisis planteamos estas alternativas al desarrollo, estas nuevas formas de ver lo que entendemos por desarrollo. Queremos ver como desarrollo que todo el mundo tenga acceso por persona a un vehículo automotor, o hay otros elementos que son los que efectivamente nos van a decir que se hemos desarrollado y podemos cambiar, por ejemplo, el parque automotor por bicicletas. No importa si tengo o no tengo un auto, lo importante es que puedo transportarme tal vez por otro medio. Esos patrones que muchas veces están ligados a estatus son los que debemos comenzar a cambiar. Entonces ahí la economía circular lo que plantea son un par de estrategias a grandes rasgos, ¿no? Por una, optimizar el uso de los recursos y de los productos, y por otro lado, cambiar los patrones de consumo. Yo creo que si no hacemos las dos cosas, no vamos a poder llegar a responder esto. La segunda pregunta, Andrés, si me corriges si es que capté mal, es cómo podemos llegar a hacer esta relación público-privadas de una manera que sea ecoeficiente, en el término que se utilizaba, para poder llegar a dar soluciones a nivel planetario, no tal vez a nivel local inicialmente. Yo creo que aquí tenemos que tener los roles claros. El proyecto REPI, que hablé muy brevemente, lo que trata de hacer es justamente eso. Trata de hacer una alianza público-privada, si ustedes quieren, para llegar a hacer una estrategia o plantear una estrategia sostenible. La EMAC, por ejemplo, aquí tiene la competencia para la recolección de residuos. Lo que nosotros estamos planteando con la EMAC es tener un espacio en donde estos residuos sean recolectados, sí, por la EMAC, pero de una manera que se puedan sacar, extraer mayor valor económico, ambiental y social luego de esta recolección. Estamos planteando un caso de estudio para equipos eléctricos y electrónicos, ¿no? Pero estas ventajas o esta optimización en la recolección que nos va a permitir luego darle valor agregado en el momento que tenemos productos separados que no estén rotos, que no estén con algunos problemas, va a proporcionar elementos económicos también que van a ser interesantes para una empresa, en este caso puede ser una empresa privada, pueda extraer mayor valor de estos recursos, ¿no? Y la idea es que en el proceso de una optimización de la recolección y de generar mayor valor aquí para otras empresas, que en este caso podrían ser privadas, se pueda hacer un impacto social, es decir, que la gente que esté haciendo esto sean, por ejemplo, nuestros recicladores de base. Entonces hay algunas estrategias en las cuales se puede pensar esto, en las cuales se puede pensar en hasta qué punto la empresa o el sector público puede llegar a garantizar ciertos factores que proporcionen, pero primero que sean económicamente viables y que proporcionen oportunidades para generar emprendimientos, como es el caso del proyecto que tenemos ahora, para la empresa privada y que en el proceso se dé un impacto social. Con gusto puedo hablar y contar mayores detalles de esta propuesta que tenemos y es crear algo como un coworking space para hacer un remanufacturing de equipos electrónicos y que tenga impacto social y económico. En honor al tiempo voy a dejarle esbozada esta idea y con gusto podremos conversar más con el compañero que preguntó. Muchas gracias, Paul. Loli. Gracias Andrés. La pregunta era si es que vamos a ampliar la investigación a otros materiales. Pues sí, justamente ahora estamos trabajando y estamos pensando conjuntamente con docentes de la Facultad de Economía y de Química también, algunas ideas para trabajar con los residuos orgánicos. Ustedes deben saber que cerca del 70% de los residuos que van al relleno sanitario son orgánicos. Entonces es la mayor masa de residuos que tenemos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Muchos de ellos obviamente van a ser y ya van a estar completamente deteriorados y pueden servir para compost, pero existe un proceso más allá, que es básicamente aplicar el concepto de economía circular a la comida, en donde podemos también trabajar muchas cosas y eso se puede ligar directamente con los temas de seguridad alimentaria también. Entonces, sí, básicamente vamos a ampliarlo. La otra pregunta era básicamente sobre los temas de inclusión de los recicladores en los programas de reciclaje inclusivo que tienen los GATS. Si estoy bien, ¿verdad, Andrés? Era cómo realizar esta inclusión. Existen distintas formas de realizar esta inclusión. Básicamente, o las formas más comunes es a través, obviamente, de un pago, ¿no? De un pago por los servicios ambientales que prestan. Y, por ejemplo, la EMAC mismo ya está implementando. Obviamente hay todavía una discusión de cómo realizar esos cálculos, de cómo se paga eso. Sin embargo, a mí sí me gustaría hacer mucho más y ir un poco más allá. Los sistemas y estos programas de reciclaje inclusivo deberían armarse y proponerse no solamente pensando en el
de lo que yo recupero y lo que yo voy a vender. Y ya no importa lo que pase, sino ampliar la idea. El proyecto este de Repi que les contaba Paul, tiene más o menos esa lógica. En este proyecto la idea es que ahí se puedan hacer una incorporación de los recicladores a trabajar con esos materiales, y no que los vendan y se vayan, sino que se puedan realizar ventas, reusos, etcétera, ¿no? Para ir escalando en estas 10 Rs que les contábamos, ir escalando y no solo quedarnos en la parte baja, sino empezar a subir con ciertas propuestas, ciertos programas, ciertos proyectos. Muchas gracias, Loli. Cintia Sánchez nos hace una interesante reflexión y una sugerencia para el tema de las maestrías y dice que sería necesario incluir el tema prospectivo. Ella señala que como especialista en prospectiva es importante que los estudiantes cuenten y conozcan con una herramienta que permita pensar y diseñar en escenarios futuros. Muchas gracias por la sugerencia, Cintia. Mario Peña hace algunas preguntas, voy a seleccionar solamente un par para ti, Paul. ¿Cómo generar conciencia en la comunidad sobre los beneficios del reciclaje y qué beneficios tangibles se han propuesto para motivar a la comunidad? Jimena Álvarez, en cambio, pregunta, Loli, ¿qué estrategias se pueden aplicar para que la ciudadanía haga una correcta disposición de materiales reciclables, de manera particular en los temas de la separación? Y también para que lo contestes tú, en el tema, Cristian Shimnay dice, las empresas e instituciones públicas son corresponsables con los recicladores. ¿Qué experiencias han tenido en este sentido y hasta qué punto se puede conseguir mejoras en la calidad de vida? Por último, Daniela Mogrovejo, para que contestes tú, Paul, sabiendo que existe una ordenanza municipal para manejo de desechos y residuos, a nivel de gobierno local, ¿cuáles serían las estrategias y los medios necesarios para lograr que el sistema de recolección sea diferenciado en una ciudad donde funcione, obviamente, adecuadamente? Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. He tratado de ir anotando aquí las preguntas y voy a tratar de responderlas de la mejor manera y sin abusar del tiempo. Sí, porque Mario vamos terminando. Sí, Mario preguntaba algunas cosas, los beneficios del reciclaje y cómo inculcarlos en la ciudadanía. Es una muy buena pregunta, Mario. Está ligado con aspectos que caen un poco también fuera del área de la ingeniería, nada más, van al área sociocultural. Voy a dar solamente 3 ejemplos, tal vez, para responder a esto. Lo primero, en Japón, los equipos eléctricos y electrónicos tienen que ser reciclados por ley, y lo que pasa con un japonés es que cuando el equipo se termina de su vida útil, por ejemplo, la tele, digamos así, los japoneses cogen esto, van en su auto a un lugar para el tratamiento que queda fuera de la ciudad, a varios kilómetros, llegan a este lugar y dan el dispositivo y pagan una tasa para que sea reciclado apropiadamente. Una tasa que estaba alrededor de $20. Claramente ellos culturalmente entienden que son una isla y que los beneficios de reciclar y de que estos materiales se queden en su isla ayudan a la independencia económica y a ser independientes, no estar constantemente pidiendo recursos de otros lados, ¿cierto? Obtienen la materia prima y pueden ellos de alguna forma ser independientes. Esa es la motivación en Japón, aparte de ser una cultura súper organizada, ¿no? En Europa lo que sucede generalmente es que la gente, por esta concepción, sí efectivamente es disciplinada y selecciona y tienen unos cabinets, unos lugares donde ir a colocar en la ciudad esto, pero el esfuerzo por persona es diferente y no pagan nada, sino se paga cuando se compra el aparato y a través de una regulación, ese dinero luego hace que las empresas que han puesto los productos en el mercado sean responsables de gestionar. Es decir, la responsabilidad está mucho menor y lo que escuchaba ya era que simplemente decía, no, los japoneses tienen esto como beneficio, acá el beneficio que también es que no estamos ensuciando, que no contaminamos, y el precio lo paga la empresa. Sin embargo, el beneficio que se tiene en Europa, bueno, estoy generalizando, lógicamente no hay cómo hacerlo fácilmente, es que ellos están conscientes de que no están contaminando esto, y por eso se lo hace. En Kenia, por otro lado, cuando se planteaban esquemas de reciclaje para la ciudadanía y para que la ciudadanía dé los productos que tiene adecuadamente, se les pagaba a los ciudadanos. Es decir, es lo que funciona aquí, ¿no? La señora, el señor que va puerta por puerta diciendo tiene alguna chatarra, algo que no le sirva, yo le compro, ¿sí?
Y esos son, digamos que, diferentes tipos de incentivos, ¿no? Si tú te fijas, en el primer lugar, Mario, hay un incentivo, si tú quieres, cultural y de la independencia como país, que se ha calado en los ciudadanos. En el segundo es algo de no contaminar. En el tercero, la ciudadanía necesita ser empujada un poco por alguna distribución directa. Sí, eso tiene, por supuesto, una relación cultural y también una relación con la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Depende de nuestra sociedad en qué parte de esta pirámide de necesidades satisfechas está, para poder ver qué incentivos se pueden o no se pueden dar. Es un análisis interesante y he tratado de dar 3 ejemplos diferentes. Lo otro era qué temas puntuales, tangibles se ha dado como beneficio de los recicladores. Lo que estamos tratando con este proyecto REPIC, por ejemplo, es de que escalen ellos en la economía circular, en las estrategias, no solamente sean personas que recolectan y separan materiales, sino que puedan ser personas que, por ejemplo, reparen cosas. ¿Sí? El beneficio ahí es el beneficio económico. Estamos hablando de un modelo de negocios que nos ayuda a generar esto. Un ejemplo rápido y sencillo nada más. En un teléfono celular tenemos en materiales alrededor de $2.5 más o menos por el oro, la plata, el paladio que está aquí si lo reciclamos. Sin embargo, si podemos llegar a sacar una pantalla, por ejemplo, que pueda llegar a usar como un componente para otro teléfono, o de pronto la memoria, la cámara, por ejemplo, la cámara solamente, ustedes se ven una cámara de un teléfono parecido a este, a un familiar, la cámara cuesta $10. Un precio súper módico, ¿no? Que motive que uno repare en vez de cambiar de teléfono si es que la cámara es algo indispensable. Estamos hablando de $10 por un componente en vez de 2.5. Si logramos implementar eso y logramos hacer que nuestros recicladores, por ejemplo, en vez de obtener el dinero de la separación de materiales, puedan obtener el dinero ya por componentes funcionales, eso va a tener un impacto directo en la economía y en las condiciones de vida. Es lo que estamos queriendo hacer con este trabajo, y nos estamos haciendo un modelo de negocios que vaya por esa línea. Finalmente, la siguiente pregunta era de Daniela en cuanto a la ordenanza. Efectivamente, existe una ordenanza y la competencia municipal está aquí a cargo de la recolección, no de los residuos especiales, que, por ejemplo, caen los aparatos electrónicos en esa categoría. Entonces, las ideas que planteé para la respuesta de Mario, donde tenemos estos tipos de incentivos que van a depender un poco de la estructura social y cultural que tenemos, yo creo que pudieran llegar a servir también. En Europa, en muchos de los países, uno tiene que pagar por la funda en donde va a recolectar la basura, y eso hace bueno, hay un sistema de penalización. Si uno no pone la funda adecuada, el residuo adecuado, tiene una multa sustancial, ¿sí? Ustedes ven allá en una ordenanza donde se multa severamente a la gente que no separa y no saca la basura ordenadamente. Eso habría que analizarse aquí cultural, socioeconómicamente. ¿Es la estrategia adecuada o podemos ir por estrategias parecidas, como contaba en esta perspectiva de, bueno, cogí extremos, ¿no? Japón, Europa y Kenia, ¿no? En donde teníamos diferentes formas, ¿no? ¿Qué pasa si esta basura como recursos nos da un beneficio? El ejemplo del EMAC, orgánico, se va al punto limpio, yo doy mi basura orgánica y tengo compost ya tratado para sembrar mis plantas. Entonces ya no me penalizan, tengo un incentivo, gano al hacer eso. Eso va un poco cercano a lo que pasaba en Kenia. Tal vez con eso y con gusto podemos seguir trabajando y conversando de estas alternativas. Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Loli. Muchas gracias, Paul. Gracias, Pau. A ver, la primera pregunta era sobre el tema de cómo hacer o qué estrategias se pueden implementar para mejorar la separación de la fuente, mejorar la separación que hacen los individuos. Bueno, ahí obviamente tengo que decir que todo es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces la idea es que los individuos quieran aprender a hacer algo. Nosotros aprendemos ya sea por necesidad, por respiraciones, por cambios en el entorno. Fíjense ahora mismo lo que pasó. Tuvimos que aprender cantidad de cosas ante la crisis sanitaria que vivimos. Tuvimos que aprender a estar en casa, tuvimos que aprender a trabajar en casa. Entonces, siempre para mí el tema de la separación está ligado al aprendizaje, es decir, los individuos tienen que querer aprender. Además de eso, para poder generar este aprendizaje, obviamente hay que tener buenos materiales y buenas ilustraciones súper claras de cómo hacer la separación, qué debo separar, qué no debo separar. Y obviamente tiene que haber una conciencia de mostrarle cuál es el impacto que está teniendo que esa separación que usted hace en la casa. Justo ahora este colectivo que trabaja con esta app Recibesi sacó un spot publicitario que a mí me parece muy, muy interesante. Les piden en una entrevista virtual, les piden que por favor cojan su tacho de basura y metan la mano. Entonces, claro, la gente a la que fue entrevistada, entre esos el chalal de la famosa combi, para quienes veíamos en su momento la combi,
les piden que metan la mano y obviamente la mayoría de gente dice, no, no quiero, tengo un bote es la basura. Entonces, la reflexión ahí es, los recicladores, para poder recuperar el material, meten la mano en la basura, en las fundas negras, en el peor de los casos, y de ahí van recuperando el material. Entonces, me parece que esa estrategia es súper interesante porque es muy concientizadora de lo que hacen los recicladores. Entonces, yo creo que por ahí pueden ir algunas estrategias, ¿no? La idea es pensar cómo, obviamente, los individuos todos aprendemos de forma distinta. Y como dije, aprendemos por motivaciones distintas. El tema es que tenemos que generar estrategias para ir cubriendo esas distintas formas. Pero es básicamente aprender, tenemos que aprender. La segunda pregunta tenía que ver con el tema de las instituciones, y si conocemos si empresas o instituciones públicas tienen corresponsabilidad con los recicladores. Obviamente hay empresas y empresas, ¿no? Nosotros sabemos de algunas experiencias en las cuales existe una especie, un convenio implícito entre las empresas para entregarles los residuos a los recicladores, ¿sí? Es más, por ejemplo, en algunos condominios también, moviéndome un poco del lado empresarial, también recolectan los reciclables y les entregan a los recicladores. Muchas empresas están aplicando e implementando estrategias de responsabilidad social corporativa, que es un concepto muy general, pero que entre esos hay elementos en donde se incluye a los recicladores. Pero yo creo que hay que mover hacia el otro lado, y ahí obviamente el más experto es el mismo Andrés, es el tema de cómo las empresas que producen los materiales tienen que ser responsables de los residuos que se generan. Y ahí estamos hablando de una idea que es la de responsabilidad extendida del productor, que acá todavía no se ha aplicado. En Colombia, en Chile existen ya aplicaciones de estas, no solo para productos eléctricos y electrónicos, pero también para los temas de envases de plástico. Y acá todavía aún no lo hemos discutido. Entonces yo creo que la responsabilidad tiene que ir también por ese lado, más bien de ese lado. Con eso podemos también asegurar tener, si quieren, mayor cantidad de fondos para poder trabajar con los recicladores, para que se puedan hacer otro tipo de actividades y no solo mantenerles a nuestros recicladores caminando por la calle en su triciclo recogiendo los residuos. Entonces, mi propuesta, si quieren, y la última idea para cerrar, es básicamente, hay que tratar de pensar cómo vamos mejorando esas condiciones de los recicladores con otras alternativas, otras formas de negocios y actividades. Muchas gracias, estimado Paul, estimada Loli, muchísimas gracias por su brillante participación. Hay solamente una consulta, nos preguntan sobre la información de la maestría. Les recomendamos, por favor, seguir las redes sociales del Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población. Ahí van a encontrar en su momento las encuestas y las inscripciones, y también se consulta si la universidad es parte de la elaboración de la Ley Nacional de Economía Circular. Es importante señalarles que hay algunas propuestas, no solamente hay una, al interior de la Asamblea. Como ustedes conocerán, cada una de estas iniciativas legislativas hemos tenido acceso como grupo de investigación a hacer algunas críticas, algunos comentarios. Dicho sea de paso, sí creo que vale la pena también ser críticos en este sentido. Hay un centralismo bastante importante y sobre todo un manejo muy cerrado en base de algunos conceptos por parte de algunos ministerios y de algunos entes, que es importante también señalarlos. Por último, invitarles nada más, precisamente ya como una pequeña publicidad, para que revisen el día de mañana el blog de la Dirección de Investigaciones de la Universidad de Cuenca, de la DIUC, y el día domingo la publicación del diario El Tiempo, donde precisamente el equipo de investigación publicará una nota, una reseña sobre la responsabilidad extendida del productor. Quedarnos al final del día que desde el punto de vista regulatorio no solamente hay que pensar en normas que sean castigo, hay que pensar también en situaciones que sean estímulo, que nos permitan cambiar sobre todo el comportamiento, que por obvias razones también hagan que cada uno de los actores se sienta parte del proceso, no solamente un ente grande, regulador, pesado, llámese Autoridad Ambiental Nacional o en su defecto gobiernos autónomos descentralizados, que se carguen todo el peso,
sino que sea, por obvias razones, un tema totalmente distinto donde todos podamos ser partícipes, donde se active esta triple hélice del privado, por supuesto, de la academia y del sector público. Creo que ha sido un éxito este café científico sobre sostenibilidad, reciclaje e inclusión y estos retos para la nueva normalidad. Yo quiero nuevamente agradecer al equipo de la DUC, de manera particular a la iniciativa que tuvo el doctor Galo Carrillo. Muchas gracias por invitarnos y sobre todo también agradecer al equipo técnico que está detrás de la DUC, a Eugenia Estrella, a Andrea Alvarado y a Yesenia Cabrera, por el soporte que han brindado y la organización al respecto. Esperamos de manera particular tenerles en unos próximos eventos de este tipo y sobre todo les invitamos a revisar las redes sociales y por supuesto también la página de manera particular de la Dirección de Investigaciones en el link de Investigación y Difusión Científica, donde encontrarán el café científico. En caso que requieran mayor información o quieran contactarse con los ponentes, el correo electrónico de Paul es paul.vanegas@ucuenca.edu.es y de Loli es dolores.sucosañay@ucuenca.edu.es. No me han autorizado a darles los correos, pero yo los hago con todo gusto. Ha sido un placer para mí ser el moderador de este evento y muy buenas noches y nuevamente gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias, Andrés, y gracias Muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias, Andrés. Gracias, Galito, también.